Muy buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 13 que tiene por tema tabla periódica. Bueno, antes de iniciar comencemos con sus conceptos básicos. El día de hoy trataremos de ver la tabla periódica desde toda su histología para más o menos tener las ideas claras para luego ya trabajar con temas de enlace químicos correspondientes. Bueno, comenzamos con tabla periódica. ¿A qué definimos como tabla periódica? Tabla periódica lo definimos como aquel documento químico en el cual se encuentran ubicados todos los elementos químicos descubiertos hasta la actualidad. Aproximadamente son 109 que se encuentran ubicados en orden creciente, dependiendo siempre de su número atómico. Bueno, continuamos con datos historiológicos. Tenemos 6 primeros intentos. Comenzamos con el intento número 1, que fue por Juan Jacobo Bertelius en 1817. Este científico de origen sueco lo consideramos el creador de los símbolos de los elementos. ¿Por qué? Porque él fue el que clasificó los elementos por primera vez tanto en metales como en no metales correspondientemente. Luego de él viene Proust. Proust estuvo mucho más antes que él, en 1815, pero él fue el que clasificó los elementos como múltiples, todos dependientes del átomo del hidrógeno. Es decir, considera el hidrógeno como el generador de todos los elementos químicos, la cual no era toda una veracidad, por eso no lo consideramos el creador. Continuamos con el siguiente, Dovener. Dobereiner en 1829 clasifica todos los elementos en 3 grupos. Ahora, Dobereiner también es considerado el creador de las triadas, porque una triada, según Dobereiner, era la clasificación según las propiedades químicas. En el año de 1829 aproximadamente clasificó 14 triadas, ubicándolas por tríos, dependiendo a sus números atómicos correspondientemente. Luego pasamos a un cuarto caso, que es el cuento de John Allenser Newlands en 1864. Él hizo una función muy importante. ¿Por qué? Porque comenzó a clasificarlos por primera vez en orden creciente, dependiendo a su número atómico. Esto fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque encontró la periodicidad. ¿Qué era una periodicidad? Una periodicidad era una repetición de propiedades. ¿Qué quería decir? Que de cada 8 elementos químicos trabajados por Newlands se conoce como la ley de octavas, porque se volvían a repetir en diferentes partes. Continuamos con el siguiente, Dmitri Ivanovich. Aquí ya estamos llegando al quinto, de aquí ya vamos a partir cerca a la moderna. Dmitri Ivanovich en 1869 clasifica en orden creciente según sus pesos atómicos, además a sus propiedades químicas, encontrándole la periodicidad de propiedades. ¿Qué quería decir esto? Que la periodicidad de propiedades se aplicaron 2 criterios, el peso atómico y las propiedades químicas, que eran lo más importante y fundamental, por eso partimos de esta para la última. Ahora, este científico no solo realiza uno de los mejores trabajos acerca de la tabla periódica, sino que construye por primera vez las filas horizontales y las columnas verticales. A las filas las denominó periodos y a las columnas las denominó grupos. La tabla periódica de Mendeley viene a ser el prototipo de la tabla periódica actual o moderna, que estamos hablando de la que ya partimos aquí. Ahora, esta tabla periódica como presenta sus ventajas y sus desventajas, porque recuerden que fue desde 1869 hasta la actualidad, o sea, pasaron muchos años. Sus ventajas de la tabla de Mendeley fue que permitió el descubrimiento de muchos, pero muchos elementos químicos, porque dejó demasiados espacios en blanco. Eso quería decir que habían espacios para elementos nuevos por descubrir. Ahora, ¿cuál era su desventaja? Que era la mala ubicación del elemento del hidrógeno en la tabla. ¿Por qué? Porque no se podían diferenciar los metales de los no metales, que era algo muy importante y fundamental. Bueno, una nota. Aquí es una aclaración que estoy tratando de ponerles. Mendeley presentó su trabajo a la tabla periódica a una convención mundial de la química en la ciudad de París, Francia, en el año de 1869. Este mismo año, el químico alemán Lothar Meyer construyó una tabla periódica muy semejante, muy semejante a la de Mendeley. Es decir, ¿cuál fue la diferencia de Lothar Meyer con la de Mendeley? Que ordenó los elementos en orden creciente a sus pesos atómicos y además de acuerdo a sus propiedades físicas, a diferencia de otro que fue químicas. Ahora, la tabla de Mendeley siempre tuvo mayor mérito. ¿Por qué? Porque se publicó primero y porque Mendeley pronosticó las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Esas son sus 2 características de diferencia con las tablas de Lothar Meyer. Y bueno, y por último pasamos a la de Henry Moseley, que en 1913, que fue un químico de origen inglés que formó
en base a la tabla de Mendeley, ordena y clasifica en orden creciente sus números atómicos y le da una clasificación moderna a los elementos. ¿Qué queremos decir con una clasificación moderna? Que está aún construida, aún tratando de mejorar el prototipo. Era parecida a la tabla de Mendeley, pero fue modificada, mucho más modificada. Ahora, ley periódica moderna. ¿Qué nos referimos con una ley periódica moderna? La ley periódica moderna trata de reflejar las propiedades tanto físicas como químicas de todos los elementos, pero siempre en función periódica. ¿Qué quiere decir en función periódica? Que sus números atómicos traen y reflejan todas las propiedades y dependen siempre de la carga nuclear del átomo. Bueno, cuando ya estamos hablando de esto, también estamos hablando de descripciones de la tabla periódica. Una descripción básica es que la tabla periódica moderna consta de 18 columnas verticales y 7 filas horizontales. Cuando hablamos de 18 columnas, estamos hablando de 18 rectas y 7 filas horizontales. Ahora, dentro de la tabla periódica existe grupo A llamados elementos representativos y grupo B llamados elementos metales de transición. Continuamos. Ahora, ya que estamos hablando de estas, tenemos que trabajar de los periodos, obviamente, y de los grupos. ¿A qué denominamos un periodo? Un periodo se denomina a las filas dentro de la tabla, y estas están representadas por 7 periodos, y nombra con sus números arabágicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los nombramos con números. Ahora, periodo 1. No trabajamos el periodo 1 como el periodo corto. ¿Por qué? Porque consta solamente de 2 elementos que se encuentran uno ubicado en cada esquina. Periodo 2 y 3 son los periodos semicortos que cuentan aproximadamente con 8 elementos cada uno. Periodo 4 y 5 son los periodos largos que constan de 18 elementos. Y el periodo 6 y 7 que son los periodos extra largos que cuentan con 32 elementos. Ahora, la tabla periódica en sí presenta 118 casilleros, vale la aclaración, de los cuales hasta el momento 109 casilleros han sido ocupados. Existen 8 casilleros en blancos que deben ser ocupados por los elementos que aún no han sido descubiertos, que son nuevos, como quien digamos. Ahora, los elementos que posiblemente sean descubiertos años a futuro o años más tarde deben de ocupar el séptimo periodo. ¿Qué quiere decir? El séptimo periodo es el único periodo incompleto de la tabla, vale la aclaración. Ahora, como ya hablamos de los periodos, también vamos a hablar de los grupos. Ahora, como existen en la tabla un total de 18 columnas verticales, la tabla presenta dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, como ya lo mencionamos, es el grupo de los elementos representativos. ¿Por qué este nombre? Porque están ubicados los elementos muy conocidos, los más comunes, los más abundantes en nuestra naturaleza, y se encuentran ubicados en ambos extremos de la tabla periódica. Se reconocen de estos elementos porque su configuración electrónica siempre termina en S o en P, como ya lo hemos visto, configuración electrónica, tema pasado. Ahora, los elementos de este grupo presentan solamente el último nivel de energía incompleto, vale la aclaración. Y aquí tenemos el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A. En otras palabras, vamos a explicar de manera concreta cada uno de los grupos. 1A, familia de los metales alcalinos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un electrón negativo. Familia 2A, familia de los metales alcalinos terrenos, 2 electrones negativos de valencia. Familia 3A, familia de los elementos térreos, estamos hablando de 3 electrones negativos de valencia. Familia 4A, familia de los carbonoides, es muy importante, 4 electrones negativos de valencia. Familia 5A, familia de los nitrogenados o nitrogenoides, que tienen 5 electrones negativos de valencia. Familia 6A, familia de los anfígenos o calcógenos. ¿Por qué les dan estos nombres? Porque tienen 6 electrones de valencia negativos, algo muy importante. El 7A es muy parecido, por eso lo denominan factores halógenos, que presentan 7 electrones negativos. Y el grupo 8A es el grupo de los gases nobles o el grupo 0. ¿Qué quiere decir esto? Que son 8 electrones negativos en su valencia. Ahora vamos a pasar de manera concreta con el grupo B. El grupo B es el llamado metales de transición. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ubicados en la parte central, en la parte del medio y en la parte final de la tabla. Cualquier elemento que pertenezca a este grupo, su configuración electrónica va a terminar o en D o en F, a diferencia de el grupo A, que es en S o P. Ahora, estos elementos de este grupo son elementos netamente metálicos. Esto es muy importante, son elementos netamente mecánicos. Ahora, estos se dividen en 8 pequeños subgrupos. Vamos a ver el grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B, pero de manera corta. Dicen
silla. Ahora, vamos a ubicarlos primero en la tabla. Como podemos observar, la tabla está dividida en cada columna. Los vamos a encontrar los B ubicados en el centro y en los costados y hasta el final. Ahora, hay algo muy importante aquí. En la parte inferior, las dos últimas filas que vienen a ser la continuación del sexto y séptimo periodo se denominan transición interna. ¿Por qué? Porque son llamados también tierras raras. Se los denomina así porque son muy pocos conocidos por la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los elementos de características de transición interna? Muy importante dentro de los grupos B. Son aquellos que en su configuración electrónica terminan en F. Cuando hablamos del grupo B, estamos hablando de electrones que terminan en D o en F. Ahora, estos están formados por 14 columnas verticales. Estamos trabajando el sexto y el séptimo periodo. Es decir, estamos trabajando elementos con pesos atómicos desde 58 a 71 en el sexto y desde 90 hasta 103 en el séptimo. Ahora, trabajando entre ellos, llegamos a tener también una clasificación dentro de la tabla periódica, que es muy importante. Como ya hemos tocado estos temas, estamos trabajando en diferentes tipos, que pueden ser metales, no metales, metaloides y gases nobles. Pero vamos a ver cada uno de ellos de manera cortita. ¿A qué denominamos un metal? Los metales son los más abundantes dentro de la naturaleza y los definimos como aquel átomo o elemento en el cual una reacción química tiene la propiedad siempre de donar electrones. Eso quiere decir dar de sus propios electrones. Ahora, un metal siempre va a donar electrones electropositivos, obviamente. Los metales se pueden oxidar con facilidad y también pueden perder electrones, porque hay una opción reduce oxida. Ahora, todos los metales son sólidos en estado natural, pero el mercurio es el único metal en estado líquido, vale la aclaración, esto es muy importante, el mercurio es el único metal en estado líquido. Ahora pasamos a no metales. Cuando trabajamos en no metales, trabajamos que son elementos no muy abundantes en la tabla, punto número 1. Punto número 2, que se encuentran ubicados entre el grupo A, en el bloque P, hasta el grupo D. Ahora, son considerados malos conductores de calor y de electricidad. Vale la aclaración. Como podemos observar aquí en esta pequeña tabla periódica, en esta imagen, podemos observar que siempre están ubicados hacia el lado derecho, antes de la última fila, en estas tres anteriores, antes de llegar una al medio. Vale la aclaración. Ahora continuamos con los metaloides. Los metaloides son elementos muy escasos en la naturaleza, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos elementos se encuentran entre la frontera del metal y el no metal, están al límite entre ambos. Ahora, esta es la razón por la cual ambos presentan propiedades metálicas y no metálicas, los que se encuentran aquí. Ahora, estos se encuentran únicamente en el bloque P, ocupando una región diagonal. Ahora, entre algunos tenemos considerados el boro, el silicio, el germanio, el acernio, entre otros. Son pocos, son escasos. Pero también como trabajamos metaloides, también tenemos que trabajar lo que son gases nobles, que se denomina a todos aquellos elementos que presentan una configuración electrónica estable. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos que no tienen que poder o perder la combinación química, debido a que en su última capa presentan 8 electrones. Cuando estamos hablando aquí, estamos hablando ubicados en el grupo 7A, 8A y el bloque P. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Esta pequeña clase es una pequeña abreviación. Tratamos de verlo de lo más sencillo para la siguiente clase ya podernos enfocar en ciertas cosas. Bueno, vamos a dejar una pequeña actividad que son una serie de preguntas sencillas sobre el tema.